organizada, depositando su confianza en la institución electoral, hay que decirlo. Y bueno, después todos sabemos lo que pasó ese día y luego cómo a partir de las 10 de la noche pues el país entró en una incertidumbre que 2 meses después seguimos teniendo, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de superar, esa incertidumbre que generó la elección del 28 de julio para que no se cancele por completo la vía electoral, que es lo que está en juego en este momento, un descrédito, o más que un descrédito, yo diría la suspensión de nuestro sistema electoral, de nuestra institución electoral. ¿Tú tienes alguna esperanza de que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, cambie lo que acordó la Sala Electoral, revoque esa decisión? Mira, yo fui a acompañar esta acción por varias razones, Vladimir, que no tienen nada que ver con la reacción o la respuesta del tribunal. La primera razón por la que acompañé este documento es porque me parece una acción justa, válida, institucional, democrática. Y yo espero en política conducirme de esa manera. Por lo tanto, todo lo que se me ofrezca a mí o todo lo que yo pueda iniciar y que tenga que ver con acciones legales, constitucionales, democráticas, en el marco de nuestra república, pues yo lo voy a acompañar. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que acompañé esta acción es porque el grupo que nos congregamos hoy éramos muy plurales. Ajá. Éramos de distintas tendencias ideológicas, de distintos movimientos sociales. Y yo creo que eso hace falta en Venezuela en este momento, que nos encontremos todos los que somos demócratas, independientemente de nuestras ideologías, de nuestra doctrina, de nuestra procedencia, que podamos ir creando un espacio común de acción política democrática. Y la tercera razón por la que acudí hoy a acompañar esta acción es porque yo creo que hay que hacer cosas en Venezuela. Yo creo que el problema democrático de nuestra crisis política se va a resolver aquí y no en España, ni en Estados Unidos, ni yo aplaudo todas las acciones internacionales, las valoro, las agradezco, pero yo creo que la solución a la crisis política es de los venezolanos y tenemos que resolverla aquí, poniendo todos los medios que estén a nuestro alcance y tratando de ir agrandando ese espacio político común en el que podamos encontrarnos. Fíjate, te dije que era plural el grupo, y es verdad, pero podían sumarse muchos más. Claro. Se tiene que sumar la plataforma unitaria. No vi ningún dirigente de los partidos de la plataforma unitaria. Se tiene que sumar, ¿por qué no?, los diputados de la fracción opositora de la Asamblea Nacional. No vi ningún diputado de la Asamblea Nacional opositor acompañando este proceso. Tenemos que ir sumándonos todos los que queremos la democracia. Bueno, pero aquí hay diputados de la Asamblea Nacional, incluso uno que es el secretario general del COPEI oficial, digamos, que ha dicho que hay que apostar al éxito de Maduro, o sea, bueno, se deslinda de cualquier... Bueno, pues entonces yo espero que en el seno de esa fracción pues se haga un decantamiento, ¿verdad?, de quienes queremos la democracia y quienes valoramos y queremos defender y proteger el sistema electoral, y quienes simplemente ya se conforman con que el TCJ diga de ahora en adelante por acto de fe quién es el ganador de las elecciones, sin ningún tipo de segregación, como se dice, de los resultados, sin ningún tipo de publicación pormenorizada, mesa por mesa, centro por centro de los resultados. Bueno, pues que digan ya que ellos se conforman con eso. Para mí eso es la anulación del sistema electoral. Ahora, Mercedes, ¿tú has pensado en cómo la oposición puede superar este momento tan complicado? Yo creo que debemos... fuerzas opositoras, porque no podemos hablar de una sola oposición, es muy diversa, ¿no? ¿Ahora qué, por ejemplo? Preguntan por aquí. ¿Y ahora qué? Bueno, yo siento que hace falta mucho diálogo interno en la oposición, pero con una finalidad concreta. Por eso acompañar estas acciones que de alguna manera están lideradas por Enrique Márquez me parece una buena manera de coincidir. Y además son acciones cívicas, no se trata dentro del marco constitucional. Exacto, son acciones cívicas, son acciones en Venezuela, son acciones en pro del voto, que nos pueden ir unificando. Entonces yo no apostaría, digamos, en este momento a grandes coincidencias, sino acciones concretas que contribuyan al fortalecimiento o a la superación de la crisis institucional que tenemos. Por aquí pregunta Masaje Deportivo, oye, buen nombre.
¿Por qué María Corina no muestra ella dónde fue el fraude? Bueno, se publicaron unas actas en Resultados Venezuela que todo el mundo las ha revisado y ha visto que coincide con su con su mesa, con su centro de votación. Ahora, eso no es suficiente, hay que ejercer más acciones y en el ejercicio de esas acciones pues estamos los que hoy, por ejemplo, acudimos al TCJ a decir, mire, anulen esa sentencia porque esa sentencia ni da fe de las actas, ni las publica, ni hace que el CNE concluya su trabajo, etcétera. Incluso en el escrito que se introdujo hoy en la Sala Constitucional se mencionan algunos antecedentes donde, bueno, el Tribunal Supremo ordena al CNE concluir con los procesos electorales. Esa era la decisión lógica de acuerdo a la ley, ¿no? Así es. Es una ventana de oportunidad dentro del país para que de manera institucional se resuelva el problema que se creó el 28 de julio. Aquí nos dicen, Cumapano, fíjate, es muy bueno actuar legalmente, es malo que los poderes públicos actúen de hecho. Así es. Y bueno, aquí dice Mike Olive, yo revisé y las actas de mi centro electoral coinciden con las de la oposición. Bueno, pero lo importante es salir de la duda. O sea, ¿cómo se sale de la duda? Verificando, contrastando. Volviendo Lo que pasa es que creo que en el gobierno no hay ningún interés. No hay ningún interés, pero nosotros tenemos que seguir presionando de manera inteligente, de manera responsable, de manera institucional. Enrique Márquez decía hoy, ¿cómo se fortalecen las instituciones? Pues haciendo uso de ellas, apelando a ellas, acudiendo a ellas, ¿no? Apostando, yo digo, en última instancia, pensaba hoy mientras escuchaba a Enrique Márquez, él decía, esta es la última instancia, ¿no? La sala electoral, la sala constitucional es la sala más importante, la más elevada del TCJ. Pero yo digo, bueno, en realidad estamos apelando a las conciencias de unos magistrados que vamos a ver qué van a hacer frente a ese recurso, pues tienen que nombrar ponentes. Tienen que admitirlo primero, luego tienen que nombrar ponentes, tienen que responder. Bueno, podrían declararlo improponible. Bueno, y en ese momento buscaremos otra manera, ¿no? Y pero ojalá... fíjate lo que dice Monona ZM. Mientras más tiempo pasa, el ambiente electoral se enfría y nosotros más decepcionados que nunca. ¿Qué hacer con ese sentimiento? Claro, ¿qué tenemos que hacer los dirigentes políticos? Pues no enfriarnos, seguir promoviendo acciones, seguir sumando dirigentes y liderazgos sociales, que sepan que estamos activos, que sepan, también lo decía hoy Enrique Márquez, estas acciones que estamos ejerciendo es por todos, también por los que están detenidos. ¿Cómo nos vamos a enfriar si hay gente presa por haber sido testigo de mesa? Si hay menores de edad detenidos, si hay gente perseguida, escondida. ¿Cómo nos vamos a enfriar frente al inmenso atropello a la Constitución, a los derechos humanos, a las libertades políticas de los ciudadanos? No podemos, tenemos una responsabilidad. Es verdad que la tendencia es a decir, bueno, mientras más tiempo pase, más nos acercamos al 10 de enero y pareciera que aquí no va a pasar nada. Pero todos los días, y en ese sentido yo aplaudo las acciones de Enrique Márquez, todos los días hay que pensar nuevas formas, nuevas acciones y sobre todo que esas acciones nos vayan unificando como demócratas. Por cierto, que en estos días yo entrevistaba a José Guerra y una de las cosas que él dijo, que por cierto yo no la destaqué mucho, pero que ahora pensando en lo que tú acabas de decir, lo recuerdo, él dijo, ha nacido un nuevo líder, Enrique Márquez. Dijo, sí. Sí. Bien. Viniendo de un dirigente de Primera Justicia, claro, no quiere decir que es el líder, pero un nuevo liderazgo. Y eso un nuevo referente, una persona que está ejerciendo una serie de acciones coherentes, ¿no? Que desde la candidatura empezó a narrar o a poner en la esfera política de la opinión pública una serie de propuestas interesantes y que luego del quiebre del gran desconcierto que se produjo a partir del 28 de julio ha venido ejerciendo, yo creo que las únicas acciones políticas a las que nos podemos sumar, porque no es que yo tenga un menú de opciones a ver a cuál me sumo, no, es que Enrique Márquez es prácticamente la voz que ha ido conduciendo, digamos, una serie de acciones para ver si se esclarece lo del 28 de julio. Fíjate, dentro del país. Juan Barreto en estos días, en Vladimir la Carta, que el mundo ha debido quedarse como el capitán de barco, o sea, el último en abandonar el barco. ¿Crees que se equivocó Edmundo González Urrutia al irse del país? ¿Qué impresión tienes de ese hecho y de todo lo que se ha denunciado, lo que está pasando en Primera Justicia a propósito
de la participación de Eudoro González en todo esto, que lo acusan de formar una componenda, pero otros señalan que fue más bien que que Mundo González solicitó el apoyo de Eudoro González. En fin, ¿cuál es tu impresión de todo esto que está pasando? Y que ha derivado también en una agudización de la crisis interna de PJ. Bueno, yo la verdad es que creo que todas esas situaciones nos han ido alejando del propósito más importante de todos, que es que se publiquen las actas, que el CNE dé los resultados. De repente los temas de la opinión política se han ido como desviando hacia otras materias. Si hubo coacción, si no hubo coacción. Yo no sé, las razones que llevaron a Edmundo González a irse del país deben ser muy válidas y muy serias. Recordemos que además él es un diplomático, no es un político, y bueno, sus razones tendría, hasta de salud, digo yo, no sé, para irse. Lo que sí me parece es que hay que seguir reclamando por los resultados electorales del 28 de julio y seguir ejerciendo acciones dentro del país para que eso se pueda esclarecer. Porque fuera, Vladimir, metiéndonos en los problemas internos de la política española o de la política electoral de Estados Unidos o ejerciendo, no sé, mediaciones puntuales para resolver el problema, dirigentes concretos, también me pregunto, ¿cuántas personas detenidas el 29, el 30 de julio podían ir corriendo a una embajada? ¿O podían tener la mediación de un diplomático, de un político para salir del país, ¿no? Claro. Sobre nosotros recae, sobre los que hicimos campaña electoral y estuvimos involucrados en esta promoción del voto y del voto por las 3 tarjetas que apoyaron a Edmundo González, sobre nosotros recae el peso de todas esas personas que logramos convencer de que votaran, o de que fueran testigos, o de que fueran guardianes, o radares, o etcétera, ¿no? O sea, somos los últimos responsables de esas personas. Entonces sí creo que nos tenemos que enfocar y nos tenemos que centrar en el tema principal, que es cómo recuperamos la confianza en el ente electoral a partir de que culmine su tarea, su trabajo, que el 28 de julio se suspendió y no hemos vuelto a ver luz en ese camino, y eso es peligrosísimo, porque yo creo que la última institución que nos quedaba, que conectaba al ciudadano con la Constitución y con la democracia, era el voto. Y en este momento... Dicen sí, nos quedaba. Sí, porque no la hemos recuperado. Estamos intentando, ejerciendo acciones, porque ¿cómo la recuperamos después de este precedente? ¿Cómo hacemos que la gente vuelva a confiar en el voto si el sistema electoral no fue el problema? El problema es que se le puede poner off al sistema electoral, cerrarlo. No está en factores internacionales, como tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que no pueden ejercer presión, pero ni ejemplo, las sanciones. ¿Qué esperas hoy en día de Lula, Petro y el gobierno mexicano ahora que va a asumir la presidenta Sheinbaum? Bueno, yo espero que ellos que pueden tener ciertas afinidades ideológicas con el gobierno lo vayan convenciendo de la importancia de democratizarse, de iniciar un proceso de transición en Venezuela, de volver a la Constitución, de volver a las instituciones democráticas, a la separación de poderes. Es que aquí todo, después del 28 de julio, todo está por hacerse. Lo hemos visto con una claridad, ¿no? De que no hay separación de poderes, de que un tribunal, una sala electoral se desdice a ella misma, tomando una decisión que no es acorde con los fallos que ha emitido en los últimos años. En fin, ¿no? Que la mediación inteligente, como ocurrió en Centroamérica, la diplomacia, el buscar formas de ir también aligerando la presión negativa, esa de las sanciones, del bloqueo, de los 15 millones por la cabeza de no sé quién, esas cosas que lo que hacen es atrincherar posiciones y no abren el juego político. ¿La calle es una opción? ¿La protesta? Es una opción, lo que no la veo es muy animada en Venezuela en este momento. O sea, sí, ha sido una opción en otros países, pero creo que los venezolanos ya superaron esa opción, porque aquí la gente también hay unos temas económicos graves, ¿no? Hay un problema con el sueldo, con el costo de la vida, con el inicio de clases, hay una serie de cosas que hacen que el venezolano esté bastante ocupado. Yo no creo que se haya olvidado el tema electoral, pero sí creo que está esperando, bueno, que eso se resuelva sin afectar más su vida. ¿En qué momento está el venezolano hoy? ¿Está en un duelo? El venezolano que votó por la oposición, por ejemplo. Yo creo que está asustado. ¿Está asustado? Yo creo que tiene miedo.
Es que la reacción fue muy dura. La reacción después del 28 fue muy dura, ¿no? Muchachos que por tener un sticker en su celular, No, y tú sabes fueron qué cosa es detenidos. terrible. El uso de esa aplicación para las denuncias anónimas de personas supuestamente Horrible. terroristas. Bueno, leí unas declaraciones de Choto Realba donde dice el barrio no es el lugar del sapeo, de los infiltrados, o sea, se genera ya en tu entorno más pequeño, en tu entorno de vida más cercano. Y además sirve una para serie que cada quien de sospecha. cobre su pequeña revancha. Tengo un problema con la compañera X del Consejo Comunal o de la Asociación de Vecinos del sindicato, de otro partido, o la persona que me reclamó porque no le llegó tal cosa. Todo el mundo tiene su enchufito, pues. Sí, es terrible. Cada quien con su pequeña revancha en el uso de ese tipo de cosas. Con su pequeña revancha, con su pequeño odio. Y bueno, eso es terrible. Por eso te digo, está asustado y está preocupado. Yo creo que mucha gente se está planteando ya definitivamente irse del país otra vez. Se están volviendo, porque hubo una época en la que hubo gente que se planteó volver. Incluso algunos volvieron. Uh-huh. Pero después de esto, ¿cómo se confía de ahora en adelante en las instituciones? ¿Qué nos queda? Estamos indefensos, no tenemos sistema de garantías y derechos objetivos para todos, iguales para todos. Entonces, sí, pues miedo, zozobra, tristeza también yo noto en la gente, tristeza, decepción, ¿no? Nos dijeron que si votábamos y votábamos de manera unificada se podía producir un cambio. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más podemos hacer? Si ya el voto no sirve, ¿qué otra opción tenemos para tener un país de libertades, de igualdad, de crecimiento, para que haya confianza en las inversiones? Si impera ese planteamiento, el gobierno habrá logrado su objetivo de sacar a la oposición de la ruta electoral, de que la gente vuelva a desconfiar de la ruta electoral, que la gente se desenamore del voto como mecanismo de cambio, y todos contentos. Ahora, esto plantea también un problema a lo interno del chavismo. Uh-huh. Porque si ya no es electoral la vía para consolidar liderazgo, entonces todo el mundo se queda donde está, ¿no? Nadie puede seguir, digamos, subiendo sus aspiraciones políticas, un concejal ser alcalde, un alcalde ser gobernador. Ahora todo depende del dedo de alguien y de la decisión. ¿Tú ves a Maduro más fuerte hoy que antes del 28 de julio? No, no lo veo más fuerte. ¿Cómo lo ves? Lo veo más debilitado, con una legitimidad súper cuestionada, con unos problemas y contradicciones internas que tarde o temprano van a aflorar. Y sobre todo porque lo sabemos, ¿no? Que cuando arrecia el uso de la fuerza, de la fuerza de la violencia, es porque justamente se está más débil, ¿no? Se tiene menos autoridad y por lo tanto se coacciona más, se ejerce más violencia, ¿no? Se impide hablar, se impide opinar. Aquí tenemos unos niveles de censura y autocensura fortísimos en el país. Todo eso es signo de debilidad, de pérdida de liderazgo. Esta mañana cuando estábamos esperando para introducir el recurso, me decían que las últimas encuestas, Maduro, que puede haber sacado 30% de los votos, aparentemente, su popularidad ahorita está por debajo de 7%. Bueno, porque es que se ha perdido por completo la conexión con la gente y el deseo de cambio que tienen. ¿Cómo lo canaliza el gobierno? ¿Cómo canalizas el deseo de cambio? ¿Cómo el PSV, que es el partido de gobierno, canaliza o le da cauce a un deseo de cambio, de alternabilidad que tiene el país y que lo tiene de una manera muy fuerte porque queremos que las cosas mejoren y lo asociamos con un cambio de gobierno? ¿Cómo se ha afectado el liderazgo de María Corina Machado del 28 de julio al día de hoy? ¿Se ha fortalecido, se ha afectado, más allá de lo que ha pasado con su equipo? Mira, moralmente siento que sigue defendiendo una causa muy fuerte, porque es la causa del resultado electoral, de lo que se produjo, que todo el mundo lo sabe dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Ahora, su entorno político creo que ha sido muy golpeado, ¿no? Entre los detenidos, los perseguidos, los problemas internos, ahora el problema de Primero Justicia, pues sí, pues está lidiando con una serie de problemas internos, pero bueno, pienso que su centro ahorita y su gran preocupación es el voto y cómo hacer valer la voluntad del soberano, ¿no? Ella tampoco puede en este momento, digamos, ejercer otras acciones que no sean internacionales, ¿no? Sí creo que debería unificar
esfuerzos. Ahora esto también tiene su contraparte peligrosa por las represalias que pueda tomar el gobierno con las acciones que se están ejerciendo aquí, por ejemplo la de hoy en el TCJ, ¿no? Acompañar eso, apoyarlo, buscar la manera de ir ampliando. Pero apoyar eso implica retroceder en cuanto a lo que fue la línea de que no se avalara la ida, por ejemplo, de Edmundo González al TCJ. Sí, exactamente. Eso fue un error desde mi punto de vista. Porque si solicitaron las actas allí, pues había que llevarlas, ¿no? Porque, claro, no va a ir Edmundo ni va a llevar las actas originales, pero como aunque sea un pendrive, ¿no? Creo que ese paso hay que revertirlo y hay que empezar a ejercer acciones dentro del país y fuera, por supuesto, también, y ver cómo se complementan esas acciones. Mercedes, ya cerrando, ¿qué le dirías tú hoy a las bases del chavismo? ¿Qué le diría hoy a las bases del chavismo? Pues lo mismo que le diría al resto de los venezolanos, que no tengamos miedo, que defendamos la democracia, que defendamos la posibilidad de convivir todos en un mismo país, que defendamos la Constitución que tanto defendió y promovió Hugo Chávez, que volvamos a la Constitución porque es el único pacto social que nos va a permitir a todos vivir con libertad, que busquen la manera de salirse de ese círculo de presión en el que están metidos, sobre todo los que son dirigentes de base, y que busquen la manera de convertirse en verdaderos líderes de su comunidad, en no perseguidores, ni acusadores, ni sapeadores, sino que se conviertan verdaderamente en lo que fueron, ¿no? Líderes sociales de calle, de base, que sean capaces de satisfacer las demandas de sus vecinos. Gracias, Mercedes, por acompañarnos. De nada. Bien, era Mercedes Malavé, o es Mercedes Malavé, dirigente del movimiento Unión y Progreso, y también de otro movimiento. Cambio en Paz. Cambio en Paz. Bueno, ojalá tengamos unión y progreso y tengamos cambio en paz. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Entre líneas. Una visión